Hola, bienvenido a la guía número 2 para la asignatura de Artes Visuales, número de clase 5 para el curso de cuarto medio. En esta oportunidad, el objetivo de la clase es analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas a partir de un criterio estético. Para ello vamos a entrar a lo que es la fotografía y la composición. Para poder desarrollar esta guía vamos a comprender distintos parámetros de la fotografía y cómo realizar una buena toma. La fotografía es el procedimiento en el que el arte permite fijar y reproducir a través de distintas reacciones de luz en una superficie una imagen que retratemos con una cámara oscura. Actualmente la fotografía la podemos tener a mano desde nuestra telefonía celular, computador, tablet o otro dispositivo móvil, ya que la gente tiende a tener la necesidad de querer fotografiar o registrar estos recuerdos en una imagen que dure por mucho tiempo más. El principio de la cámara oscura, que es como se desarrolla la fotografía, es que se proyecte la imagen que capta la luz por medio del lente de la fotografía y de esta manera se transforma por medio, en este caso, digitalmente de píxeles y de colores. Los almacenamientos de estos archivos se dan en distintos formatos en la actualidad y podemos obtenerlo de muy fácil manera al momento de configurar ya sea una cámara digital o un dispositivo móvil actual. Para poder entender un poco la fotografía, les dejo una descripción de cómo se desarrolla el proceso de la foto. Anteriormente las fotos eran análogas, se tenían que revelar por medio de químicos y el día de hoy podemos revelar fotografías por medio de edición digital y además por impresión directa. Por lo tanto, no vamos a entrar tanto en el proceso de explicar la historia de la fotografía, pero sí lo vamos a dejar dentro de la guía para quien le interese un poco más esta técnica, de dónde viene, cómo se conocen ciertas marcas más populares como Polaroid, Canon, Kodak, etcétera. Y vamos a seguir con el tema de la composición en la fotografía. Como les mencioné, en la actualidad las fotografías suelen tener modificaciones, se pueden hacer retoques tipo software o se pueden utilizar distintos filtros para hacer retoques artísticos. Aplicaciones como Instagram nos permiten a nosotros tener acceso a un desarrollo de edición fotográfica sin ser especialistas en el tema. Algunas personas pueden aplicar trabajos un poco más detallistas dentro de los píxeles y todo el desarrollo que va con la edición fotográfica. Es importante tener en cuenta que además de utilizarla para fines científicos o artísticos, se ha podido desarrollar la fotografía para temas médicos, por ejemplo, y para ayudarnos en muchas cosas en el día a día. La fotografía cada vez de alguna forma se asemeja a nuestra sociedad y podemos tener la fotografía como una herramienta, ¿de acuerdo? Las imágenes tomadas por los fotógrafos artísticos suelen ser exhibidas en exposiciones y museos. Por lo tanto, la fotografía también se une a las artes visuales y se transforma en una nueva herramienta para poder generar una composición de arte. Y es ahí donde entra el concepto de composición en la fotografía. Cuando un espectador observa una obra, aunque no lo perciba conscientemente, recibe lo que se denomina un estímulo visual, que es qué pasa si es que veo la foto más inclinada hacia un lado, si la foto está chueca, si la luz le llega o no le llega. Generalmente yo soy capaz de poder generar una crítica o una opinión respecto al cuadro fotográfico que se me presenta al frente. La labor del artista, en el caso de la fotografía y composición, es utilizarlo de una manera consciente, es decir, que lo que voy a fotografiar es lo que quiero que el espectador vea y que ciertas características o sensaciones sean las que pueda transmitirle a esa persona por medio de mi fotografía. Si vamos un poco más a la definición de composición, podemos ver que en la guía hay distintos tipos de intereses que se realizan en la composición de una foto. Por ejemplo, tenemos el centro de interés. Desde la perspectiva es cómo se transmite el equilibrio y la estabilidad de la foto. Si yo voy a fotografiar un elemento, este elemento quiero que esté centrado en la imagen, centrado en el recuadro, porque si no está centrado,
lo más probable es que si no hay algo que me lleve a ese objeto, a mirarlo en primer plano, no me cause tanto interés. Por lo tanto, se habla de un centro de interés. Pueden existir diferentes centros de interés, pero eso va a depender de dónde yo posiciono el elemento que voy a fotografiar. Luego tenemos la línea de fuerza. A partir del centro de interés surgen líneas de fuerza que van a ir recorriendo la foto. Esto tiene que ver relacionado directamente con la perspectiva visual. Si yo saco una foto de un objeto y este está en medio, también es importante que el fondo vaya relacionado con la figura de en medio, o si no, voy a perder este centro de interés. Vamos a desarrollarlo de mejor manera con los ejemplos que vamos a ver un poco más adelante. Lo otro que es importante es la dirección. Para dirigir la mirada del espectador se utilizan las siguientes direcciones. Tenemos el vertical y el horizontal, que se expresan en el equilibrio, en el bienestar, en la tranquilidad. Básicamente, si yo hago una cruz, voy a saber dónde posicionar el elemento o los elementos para que puedan darme esas sensaciones que quiero transmitir por medio de la posición en la que está ubicado. La diagonal expresa una inestabilidad, lo que quiere decir que si yo posiciono en una diagonal un elemento, voy a hacer que ese elemento tenga un poco más de dinamismo, pero también pueda tener un poco más de peso en esa parte de la fotografía. Entonces, ese peso, si lo quiero balancear, debería tratar de colocar en el otro punto de la diagonal otro elemento para que genere equilibrio. Y también está la curva, que expresa calor, introspección y repetición. Básicamente, el concepto de repetición es el que más se utiliza porque la curva hace esta sensación. Entonces, si yo posiciono el objeto en alguna de estas partes, le doy la sensación de que se puede estar moviendo o que la acción se puede estar repitiendo si es que yo coloco un objeto acá y un objeto parecido en el otro lado o en una secuencia. Antes de aplicar las direcciones mencionadas, se debe tener en cuenta que las obras las observamos del mismo modo que las leemos. Si nosotros estamos acostumbrados por nuestra sociedad, porque entendamos que en otras sociedades funciona distinto, a leer de arriba a abajo, de izquierda a derecha, es la misma forma en la cual yo tendría que tratar de ver la interpretación visual de la fotografía, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Podemos entender cosas como el movimiento y el peso en una fotografía. Si bien nosotros no sabemos cuánto pesan las cosas, si yo la inclino hacia un lado, voy a generar peso visual, lo que significa que mi foco de atención se va a ir hacia allá. Por eso la idea en una fotografía es tratar de llegar a un balance y hacer que estos pesos puedan ser equiparados y así no se vea como que la foto se estuviese cayendo o que el interés se va inclinado hacia una diagonal. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejemplo de una fotografía que es perfectamente armónica porque tiene tres puntos o tres objetos y en este caso podríamos decir que el punto centro de interés está perfectamente lineal con lo que sería la línea horizontal de en medio. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen tiene tres gotas de agua, gotas de lluvia que están perfectamente alineadas y eso hace que esta fotografía se transforme en una fotografía con una composición absolutamente armónica, porque está equiparado. Vamos a dejar un enlace con un ejemplo de composición fotográfica de YouTube para que puedan entrar y así les quede un poco más claro el concepto de la composición artística. Y ahora pasaremos a lo que es la actividad de clase. Con ayuda de una cámara, ya sea digital o de teléfono celular, vamos a realizar una composición fotográfica. En ella tendrá que aplicar los conceptos señalados en la guía para poder obtener un resultado armónico y bien logrado. Puede usar cualquier elemento a disposición que usted quiera fotografiar, ya que la obra es libre, pero debe obedecer a los parámetros de una composición fotográfica. Voy a dejar también en una sola hoja 3 ejemplos de una composición bien lograda y armónica en una fotografía porque
separado por unas líneas, podemos ver el punto o centro de interés, cómo se desarrolla esta visual en la foto, además de un paisaje que también está bien estructurado en su forma y cómo el punto de interés lo selecciona el fotógrafo para que así esta imagen esté totalmente armónica y pueda verse más detallada, pueda ser amigable a la vista y podamos realizar una composición bien lograda y bastante completa. Para esta actividad debe enviar una fotografía del trabajo que haya realizado al mail del profesor. También voy a solicitarles que me envíen una breve descripción de cómo realizaron esta composición respecto a los parámetros que se explican en la guía de trabajo y así poder ver cómo llegaron al resultado final. Si por algún motivo algo se les dificultó, también lo pueden inscribir o analizar en este texto. Para enviar esta fotografía deben colocar en el correo el nombre y el curso en el asunto para poder guardarlo en su carpeta digital. Esta guía no debe ser impresa, no es necesario. Cualquier duda, punto de vista, análisis o cosa que quiera tomar como apunte lo puede guardar en su croquera de dibujo y el mensaje que envía el correo electrónico y el archivo lo vamos a guardar directamente en la carpeta digital de cada estudiante. Cualquier duda o consulta también pueden escribir al correo que dejo en la guía y nosotros nos veremos en la siguiente semana para otra actividad de clase. Nos vemos entonces, hasta la próxima.